A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y la idea es tratar en este programa con nuestro invitado, el economista Osvaldo Erazo Arboleda. Él es un especialista en materia petrolera, pero también es un académico universitario en la ULA y otra de las universidades de Quito, en donde desarrolla la temática de la economía y, por supuesto, lo que tiene que ver con el petróleo. El tema de hoy es el incremento del precio del petróleo. Osvaldo nos va a explicar los factores que son determinantes y que influyen para el incremento del precio del petróleo. Así que, bienvenido, estimado amigo. ¿Cuáles son esos factores que están influyendo en el incremento del precio del petróleo a nivel internacional? Henry, qué gusto saludarte a través tuyo a toda tu teleaudiencia. Sí, en realidad hay muchos factores que influyen en los precios altos del petróleo. Este momento no es novedad los precios altos, porque en realidad desde septiembre, desde octubre, incluso ya se hablaba de una crisis energética mundial, porque existía precios altos no solo del petróleo, había precios altos de lo que es el gas natural, del carbón, e incluso había precios altos de los componentes, lo que es electricidad y combustibles. Todo esto ha generado una serie de inconvenientes en las economías a nivel mundial. Pero este momento, claro, los precios altos del petróleo son un reflejo de esa crisis energética mundial. Pero hay algunos factores que inciden directamente en el precio. Primero, nosotros hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, para poder entenderle, tenemos que conversar desde el lado de la demanda, tenemos que conversar o analizar desde el lado de la oferta. También hay problemas geopolíticos, también que lo vamos a conversar, geopolíticos. También influye el clima también, con ese invierno tan fuerte, y también todo lo que se refiere a los productos sustitutos del petróleo, como es los precios altos del gas natural, los precios altos del carbón, porque obviamente al existir precios altos del gas natural, los consumidores pasan a otro bien sustituto en su uso, como en este caso es el petróleo. Entonces se incrementa la demanda y por esas circunstancias incrementan los precios también. ¿Cuánto es la oferta y la demanda por día del petróleo a nivel mundial? Bueno, primero analizándolo desde el punto de vista de la demanda, ¿no es cierto? ¿Con cuánto estamos? ¿Cuánto es la demanda en barriles? Primero tenemos, se estima que para este año la demanda de petróleo a nivel mundial será de 99.7 millones de barriles diarios. Sí, casi 100 millones, ¿no? Casi 100 millones, 99.7 son 200,000 barriles más que la OPEP consideró, porque antes decía que la oferta en el 2022 va a estar en 99.5, ¿no? Ahora ya ajustaron a 99.7. La demanda y la oferta. La oferta también, bueno. Primero vamos con la oferta. Porque realmente no hay equilibrio en eso. No hay equilibrio, sí. La oferta está bajo los 99, está exacto, más o menos en 2 millones de barriles menos. Que eso es lo que está produciendo el desequilibrio y los precios altos. Y también, eso también está haciendo que bajen los inventarios. Vos sabes que simplemente con una baja de inventarios suben los precios del petróleo, pero ese es un factor más. Pero en todo caso, en lo que se refiere a la demanda, hay una recuperación económica a nivel mundial, hay una recuperación económica que incluso los especialistas no estimaban que se iba a llegar
a inicios del 2022 a unos niveles tan altos de demanda de los combustibles. Ajá. Sí, o sea, si nosotros le consideramos, en el año 2021 se consumió 96.4 millones de barriles. Por día. Por día, 96.4. En este año ya se espera 99.7 millones. Estamos hablando más de 1 millón, ¿no? Claro, o sea, pero hay un incremento. Mucho más, digamos, perdón. Sí, hay un incremento en el último trimestre del año 2021. Ya. Con relación al tercer trimestre, hubo un incremento en el consumo mundial de 1.1 millón de barriles diarios. Más, ¿no? Claro, o sea, incrementó el consumo de petróleo. A pesar de que estuvimos nosotros, recordemos, con el Omicron, ya apareció incluso esta nueva variante, pero a pesar de eso, hubo un gran repunte de la demanda. Uh-huh. Aparte de eso, tenemos ahora, vamos viéndole por el lado de la oferta, ¿no es cierto? La OPEP y sus aliados siguen incrementando de poco el consumo o mejor dicho, la producción de petróleo. Ya. Sí, y eso, si nosotros le vemos, ¿no es cierto? Tenemos, este momento incrementaron 400,000 barriles diarios de producción en este mes de febrero. ¿Cuánto dices? 400,000 barriles. 400,000. ¿Los países de la OPEP o los que están fuera de la OPEP? Entre la OPEP y la OPEP Plus, entre los dos están incrementando y siguen manteniendo restringida la oferta. O sea, estamos en este momento con la OPEP produciendo un poco más de 28 millones de barriles diarios. Yeah. Pero antes de que exista el problema del confinamiento y todo, la OPEP y la OPEP Plus producían más de 30 millones de barriles diarios. A la economía mundial, a la economía industrializada no le conviene tampoco un alto precio del barril del petróleo, y entiendo que a lo mejor por ahí es la preocupación de ellos para que no exista un desbalance fuerte entre la oferta y la demanda. Creo que por ahí podríamos orientar la opinión, ¿no es cierto? A ver, Goldman Sachs, ellos dicen que el precio del petróleo va a llegar a los $100 por barril. ¿Para estos 2022? En estos días, sobre todo por el problema del clima en el hemisferio norte, $100. Yeah. Bueno, pero si nosotros vemos otros especialistas, los análisis que están haciendo, por ejemplo, JP Morgan, sí, ellos dicen de que si existe una interrupción de 2 millones de barriles, y una interrupción puede darse por circunstancias de una guerra. Es altísimo eso. Sí, 2 millones de barriles. Bueno, en 100 millones de consumo que se pierdan 2 millones no es mucho. Yeah. Pero esos 2 millones influirían en el precio que podría llegar incluso hasta $150. Eso lo dice JP Morgan. Sí. Y eso influiría primero en la inflación. La inflación mundial pasaría del 3 al 7%. Aunque aquí los especialistas nos dicen que los precios de los combustibles no tienen efectos en la inflación. No. Los combustibles del petróleo tienen efecto directo en la inflación. Y un incremento así incrementaría la inflación de 3 al 7%. Sí. Y eso disminuiría incluso el PIB mundial en 1.6%. Ah, sí. No, yo comparando cómo la OPEP en los últimos años vino manejando la política de la oferta con relación a la demanda. Tú recordarás que la OPEP se oponía, por ejemplo, a subir o a bajar a 1 millón de barriles por día, ¿no? Porque si subía a 1 millón, caía la oferta, ¿no es cierto? Si subía la oferta en 1 millón, caía la demanda, ¿no es cierto? Y caía el precio. Y lo mismo a la inversa, ¿no es cierto? ¿No? Pero decir ahora 2 millones es una cosa que sí va a influir fuertemente en el precio. Claro, no olvidemos de que Estados Unidos, que llegó a ser el principal productor mundial de petróleo, que producía más de 12 millones, está todavía en 11.8, no se recupera, primero por el clima también, y también porque cuando hubo semejante bajón de los precios, todo lo que era la producción del petróleo, del esquisto, ¿no es cierto?, que se le conoce, hizo que muchas empresas quebraran, o sea, y todavía no se recuperan del todo. Entonces, aparte de eso, tenemos problemas en Libia, ¿no es cierto?, que Libia bajó como 400,000 barriles diarios en su producción por los problemas que hay en Libia. Hay
A eso sumémosle lo que pasó con Ecuador, porque también Ecuador puso su granito de arena en diciembre. Claro, así fue, así fue. Bajó la producción entre 4 y 5 millones de barriles en el mes. En el mes. En el mes, entonces eso también influye en todo lo que se refiere a la oferta. Claro, pero algo que debe estar la audiencia esperando de ti, querido Osvaldo, en esta tensión mundial. ¿Cómo está influyendo este conflicto entre Rusia, que quiere invadir a Ucrania, y qué está de por medio? No creo que sea el territorio, no está de por medio el tema de abastecimiento de gas o de hidrocarburos a Europa. Bueno, hay muchas tensiones geopolíticas y ese es el tercer punto que no es solo oferta, demanda, sino también problemas geopolíticos. Exacto. Y en los problemas geopolíticos tenemos, primero, no olvidemos lo que pasó en Kazajistán, ¿no es cierto? Ajá. Cuando subieron el precio de las gasolinas y todo lo demás. Entonces, eso generó mucha preocupación en el mundo, porque Kazajistán es miembro de la OPEP Plus y produce 1.7 millones de barriles diarios. Sí, pero incrementó también los precios de los derivados que se produjeron. Fueron revueltas populares. Las revueltas populares, las revueltas populares le costó el puesto a Nazarbayev. Bueno, él ya no era el presidente, pero era el que manejaba, y ahora él renunció a muchos de sus poderes en Kazajistán. Ahora, hablando de el problema entre Ucrania y Rusia. Ucrania era antes parte de los tratados del Pacto de Varsovia, ¿no es cierto? En principio de la URSS, de la Unión. De la ex-URSS, ¿no es cierto? Sí. Entonces, este momento, el patio trasero de Rusia quiere aliarse con la OTAN. Entonces, Rusia no quiere que Ucrania sea un aliado más de la OTAN, y no quiere estarse cuidando en su patio trasero. Claro. Y en el 2014 le destituyeron a un presidente prorruso, e inmediatamente Rusia invadió Ucrania y se llevó la península de Crimea. La Crimea ya en el Mar Negro. Ajá. Entonces, ahorita el interés de Rusia es de que Ucrania no se alíe con la OTAN. Eso la una. La otra es, no olvidemos de que Rusia abastece con entre el 35 y el 40% del gas natural a Europa. Claro. Y el 30% del gas natural que sale de Rusia pasa por Ucrania. Entonces, son otro tipo de intereses que se están cuidando. Pero Putin es muy audaz. Sí. No olvidemos que él llegó a hacer un acuerdo con Arabia, y ese es el acuerdo que tiene la OPEP Plus, o sea, Rusia con Arabia en la producción, y la están cumpliendo a rajatabla. Como mayores productores. ¿Y cómo fue uno de los acercamientos de Putin? Fue cuando en el partido inaugural del Mundial de Fútbol, que fue hace 4 años. En Rusia. En el partido inaugural estuvo Putin junto al príncipe heredero de Arabia Saudita. Sí, estuvieron en el partido inaugural. Ahora, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en China. Ajá. ¿Quién estuvo junto al presidente en la inauguración? Putin. Entonces, ahorita hay un acuerdo también, hay un acercamiento entre estas dos potencias, entre China y Estados Unidos, en las cuales están haciendo un acuerdo por seguridad. China-Rusia. Entonces, hay un acuerdo por seguridad. Entonces, Putin no es que se queda solo, o sea, siempre busca su aliado es bien con el petróleo, ¿no? Y ahora con China, e incluso están renovando el convenio que tenían de abastecimiento de gas natural que Rusia le abastecía a China con gas natural. Ahora están renovando otro tipo de contratos energéticos entre las dos potencias. Entonces, es una señal al mundo de que Rusia también no es que está solo. Entonces, la OPEP, la OTAN también está acá preocupada por lo que puede suceder, pero acá también Rusia también no se está quedando solo, está teniendo muchos acercamientos con lo que es con China. Correcto. Volviendo a estos factores, entonces lo uno es de lo que decías tú en principio, que no hay este equilibrio entre oferta y demanda. Lo segundo, lo que tiene que ver con
con el incremento también de los factores económicos de la economía a partir del coronavirus, ¿no? Ahora estamos con el Omicron y bueno, pero también parece que se va normalizando de todos modos la economía. La economía se está normalizando a nivel mundial. No llega todavía a los niveles del 2019, pero ya algo se está dinamizando. Bueno, pero también hay que tener en cuenta lo que pasó en Irak. En Irak explotó, hasta ahora no se explica, explotó un oleoducto, ¿no es cierto? Sí. Eso en Irak, un oleoducto que está ubicado entre Irak y Turquía. Ya claro, sí fue, sí. Y también en enero hubo un ataque de un avión no tripulado a Emiratos Árabes Unidos. Y quienes se responsabilizaron de esto fueron los rebeldes hutíes, que son respaldados por Irán. Y estos rebeldes son de Yemen. Entonces, de Yemen, unos rebeldes atacan con avión no tripulado a Emiratos Árabes Unidos. Responde enseguida Arabia Saudita atacando a Yemen. Entonces, el problema no es que era entre Yemen y Emiratos Árabes, sino que atrás de eso es Arabia Saudita e Irán. Entonces esos son los conflictos también geopolíticos que se están dando en este momento. De Medio Oriente, ¿no? Sí. De Medio Oriente. Creo que están claros estos ubicaciones de estos factores que están influyendo en la demanda y que está obviamente generando ese incremento de precio. Pero también los mercados se ponen nerviosos. Dice que el factor especulativo también influye fuerte. El factor especulativo también tiene peso, pero también faltan otros dos por analizar, lo que se refiere al clima. Y al clima también. El clima está súper fuerte este momento. O sea, por dar un ejemplo, Europa el año pasado, en esta temporada, tenía sus reservas de gas natural al 60%. Este rato su capacidad está al 40%. Claro. Entonces necesita más energía, necesita más petróleo para calentar los lugares, para producir, ¿no es cierto? Necesita más calefacción, más energía. El clima ha hecho que existan problemas de producción y de transporte en Canadá, en Estados Unidos. Y en los productos sustitutos que te decía hace un rato, verás, el gas natural, lo que ya un poco le hemos comentado. Pero, por ejemplo, el año pasado hubo la reunión de la COP26 en Glasgow. Y en esa ya se suponía que le iban a poner un límite al consumo del carbón. Lo bueno de la COP26 en Glasgow es que le ponen nombre y apellido al principal contaminante del mundo, que es el carbón. Entonces, la idea era que pongan un límite y que se elimine en un cierto plazo el uso del carbón. Pero más bien hacen una invitación al mundo para que vayan utilizando paulatinamente menos carbón. Entonces eso hizo que, por ejemplo, todos los buques carboneros de Australia que estaban frente a las costas de China, el rato que ya abrieron las puertas, entró otra vez el carbón de Australia hacia China, ¿no es cierto? Entonces eso también, la falta de carbón, porque también están tratando, las grandes potencias, entre comillas, de disminuir, o mejor dicho, de contaminar menos. Entonces eso ha hecho también que exista este tipo de problemas. Valdría futuro, querido Osvaldo, en otro programa, por ejemplo, establecer porcentajes del consumo de Europa entre petróleo, gas natural, y la China entre carbón. No sé si ellos también utilizan gas natural, me parece que sí, y petróleo, ¿no? Sí. Porque ellos son los mercados más fuertes, ¿no es cierto, no? Porque Rusia más es petróleo y gas, ¿no? No creo que sea tanto carbón con los rusos, ¿no? ¿O sí? Sí, también utilizan carbón. Pero en bajos porcentajes, creo. O sea, el principal consumidor de carbón es China. Tienes China, tienes la India, tienes Rusia, que son los países que más carbón. Europa no tanto, ¿no? Europa menos, mucho menos. O sea, ellos cambiaron su matriz primero a energía nuclear, que esa la van disminuyendo.
Entonces, como la van disminuyendo, buscan una alternativa, y era el gas natural. El gas natural. Pero el gas natural les hizo dependientes de Rusia. Claro. Entonces, ahorita están en esa situación. En esas circunstancias. Ya, finalmente quería, Osvaldo, tocar el asunto. ¿Cómo le iría al señor presidente Lasso respecto de esta propuesta de llevar al gobierno de China, de que quiere liberar el petróleo para más bien cubrir ese endeudamiento de lo que falta, el saldo que falta, dice 4.500 millones, una cosa así, cancelarlo en efectivo y no en petróleo, para que entonces el petróleo lo venda el Ecuador, lo exporte, ¿no?, y tenga beneficios de su incremento? ¿Cómo está eso? Bueno, primero hay que tener en cuenta de que estamos nosotros con una producción de 492,000 barriles diarios. Ya. Más o menos, mejor dicho, el presupuesto está para 492,000 barriles diarios. Ya. O sea, ya estamos en febrero del 2022 y nos dijeron que íbamos a tener 526,000 barriles diarios en enero. Ya. Estamos en febrero, está todo operativo y Allí está incluida la producción de Petroecuador y los contratos. con todo, o sea, producción país. está presupuestado 492,000. ¿Cómo? O sea, ni siquiera quienes presupuestaron, o sea, el Ministerio de Finanzas le cree a Energía Ya. cuando dice que van a producir ya en enero 526,000 y hacen un presupuesto con 492,000. En todo caso, preferible porque no está subiendo la producción. Ya. En este momento de precios altos hubiese sido bueno también que la producción está al alza. Y Ya. no es así. La Ya. producción no está al alza. En todo caso, el viaje del presidente chino, tenemos nosotros todavía una deuda con China. Sí. Sí, todavía en petróleo. O sea, tenemos una deuda de 150 millones de barriles. A ese es, ¿no? 150 millones de barriles todavía tenemos con China y con Petro Tailandia, o sea, tenemos todavía 150. Pero el año pasado, todavía no hay datos exactos del 2021. Porque Ítalo Cedeño decía Prasteño que la deuda es 160 millones. Bueno, 150 millones es lo que debemos, 150, 154 millones Ya. todavía debemos a China. Ya. Sí, pero la producción exportable de todo el año del país está más o menos en 130 millones de barriles. O sea, con toda la producción exportable, imagínate, pero esa lo que le debemos a China es para 2022 y 2023, o sea, tenemos dos años para pagar. Entonces, lo lógico sería que nos amplíen un poco el plazo, sería la una. Y la otra, que desvinculen el petróleo de la deuda, porque tener que estar pagando con tu riqueza natural a un préstamo que lo hicieron ya en los gobiernos de Correa. Claro. Entonces, el hecho que se consiga por lo menos que amplíen el plazo o que le desvinculen el petróleo de los pagos para la deuda que tenemos con China sería un éxito. Eso sí, eso se lo venía planteando inclusive desde el gobierno de Moreno, que trate de liberar que trate de liberar ese compromiso que tiene con el gobierno de China, en el que está de por medio la entrega de petróleo para canjear la deuda, ¿no?, con ese país, ¿no? Y entregar petróleo con precios con mucho castigo, con castigo. Y teniendo que estar pagando el transporte del petróleo. Se supone que es FOB, o sea, entregas aquí, pero tienes que reconocer lo que es el transporte. Querido Osvaldo, muchas gracias por venir y queda pendiente, en todo caso, para seguir hablando de esta temática en los próximos programas. Muy amable por... Gracias por la invitación. Gracias, Osvaldo, muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.